A ver, todos sabemos lo que pasa cuando llueve con ganas en la carretera. Charcos, aquaplaning, un peligro. Para evitar todo eso hay que saber gestionar el agua. Y en España la norma 5.2 y C nos da las herramientas para hacerlo. Hoy vamos a desgranar una de las más importantes, el método racional. Y aquí viene la gran pregunta, la pregunta del millón para cualquier ingeniero que diseña una carretera. No vale con poner un tubo y cruzar los dedos. Hay que calcular con la mayor precisión posible cuál es el máximo chaparrón que puede caer para que nuestro sistema de drenaje aguante. Y la respuesta está en la hidrología. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero veremos la ecuación principal. Luego iremos desmontando cada una de sus piezas, una por una, para entender qué significa y por qué es tan importante. ¡Vamos allá! Muy bien, pues nos metemos en faena. Cuando estudiamos cuencas que no son enormes, de menos de 50 kilómetros cuadrados, la normativa nos dice que usemos el método racional. Pensemos en él como si fuera la navaja suiza de un ingeniero de drenaje. Es fundamental. Y aquí la tenéis, la protagonista de hoy. Esta es la fórmula general. A primera vista, oye, parece una multiplicación sin más, ¿no? Pero la magia, el verdadero reto, está en encontrar el valor correcto para cada una de esas letras. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Antes de nada, vamos a ponerle nombre y apellido a cada variable para que nos entendamos. QT es nuestro objetivo, el caudal máximo que tenemos que evacuar. Para conseguirlo, necesitamos la intensidad de la lluvia, la I, qué parte de esa lluvia se convierte en agua que corre por la superficie, la C, en qué área estamos trabajando, la A, y un factor de corrección, el KT. Empezamos por la I, la intensidad. Porque claro, no es lo mismo decir llueve mucho que cuantificarlo. No tiene nada que ver una llovizna que dura todo el día con una tormenta de verano que suelta todo en 10 minutos y lo inunda todo. Necesitamos un número. Para calcular esa intensidad, la norma nos marca un proceso muy metódico, en 4 pasos, para no dejarnos nada. Partimos de un dato de lluvia diaria, lo ajustamos según el tamaño de la zona, lo convertimos en una intensidad media y al final le aplicamos un factor que tiene en cuenta la brutalidad de la tormenta. Y esta es la fórmula que resume ese último paso. Como veis, la intensidad final es el resultado de multiplicar esa intensidad media por el famoso factor de intensidad. Pero, ¿qué es exactamente ese FINT y por qué es tan importante? Aquí está el quid de la cuestión. El FINT es lo que hace que nuestro cálculo sea realista. Piensa, una lluvia repartida en 24 horas no tiene el mismo pico de intensidad que un chaparrón de media hora. Pues este factor, que se saca de mapas y fórmulas de la propia norma, introduce esa torrencialidad. Así nos aseguramos de que el diseño aguante los aguaceros más cortos y violentos, que al final son los peores. Venga, pasamos a la siguiente letra, la C, el coeficiente de escorrentía. Este concepto es súper interesante. Mirad, no toda el agua que cae del cielo acaba corriendo por la superficie. ¿Qué va? Una parte se infiltra en el suelo, otra se evapora, otra la retienen las hojas de los árboles. Pues este coeficiente nos dice qué porcentaje de toda esa lluvia se convierte de verdad en el caudal que tenemos que gestionar. Aquí la norma nos obliga a pararnos y pensar en algo muy lógico. A ver, si el suelo está completamente seco cuando empieza a llover, ¿no es normal que primero absorba un poco de agua, como si fuera una esponja, antes de que el agua empiece a correr por encima? Pues claro que sí. Pues a esa capacidad inicial de absorción, la normativa la llama umbral de escorrentía, o P0. La analogía de la esponja es perfecta, es justo eso. Es la cantidad de agua que el terreno, por así decirlo, se bebe, antes de saturarse y dejar que el resto fluya. Si la lluvia que cae no es suficiente para llenar esa esponja, pues simplemente no habrá caudal. Y esto es súper importante, porque nos lleva a una bifurcación en el camino. Es un punto de sí o no. Si la lluvia que cae, ya corregida, no supera ese umbral P0, el coeficiente de escorrentía es 0. Fin de la historia, no hay caudal que calcular. Solo si llueve más de lo que el terreno puede absorber, entonces sí se genera escorrentía y ya nos ponemos a calcular el valor de C. Vale, ¿y de qué depende que esa esponja sea más o menos grande? Pues de cómo es el terreno. La norma nos da tablas y mapas súper detallados que nos dicen cómo es el suelo, para qué se usa, porque no es lo mismo un bosque que un parking de asfalto, la pendiente que tiene. El trabajo del ingeniero es analizar la zona y con esos datos asignar el valor de P0 que le toca. Y por si fuera poco, para clavar el cálculo, la norma añade un último toque de realismo. Introduce el coeficiente beta. Esto no es más que un factor de ajuste que se ha obtenido a partir de mediciones reales en ríos de toda España. Es como un ajuste fino para adaptar el cálculo teórico a cómo se comporta el agua de verdad en cada zona del país. Perfecto. Ya tenemos controladas las dos variables más complicadas, la I y la C. Ahora vamos a rematar la ecuación con los otros dos factores, que son mucho más sencillos. Ya veréis. El área. La A es simple.
es la superficie en kilómetros cuadrados que recoge el agua y la manda hacia nuestro punto de cálculo. Y el coeficiente Kt es un ajuste muy inteligente. Sirve para tener en cuenta que una tormenta no tiene la misma intensidad todo el rato. Este factor corrige el cálculo para reflejar esa variación en el tiempo. Bueno, pues ya está. Tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Ya sabemos qué es la intensidad, cómo funciona el coeficiente de escurrimiento, qué es el área y para qué sirve el coeficiente de uniformidad. Ahora es el momento de juntarlo todo. Y aquí la tenemos de nuevo, pero ahora es muy distinta, ¿a que sí? Ya no es un montón de letras sin más. Ahora sabemos que detrás de la I está la fuerza de la tormenta, que la C depende de esa esponja que es el terreno, que la A es la superficie que recoge el agua y que Kt hace un ajuste final. Multiplicamos todo, lo dividimos entre 3,6 para que las unidades cuadren y listo, tenemos nuestro Qt, el caudal máximo que nuestra obra tiene que ser capaz de tragar. Y este es el punto clave, la razón de ser de todo esto. Todo este proceso, todas estas fórmulas y tablas, no son un simple ejercicio de matemáticas. Son la herramienta que nos asegura que una carretera no se va a convertir en un río con la primera tormenta fuerte, protegiendo a las personas y también la propia infraestructura. Y para acabar, una pequeña reflexión. Este método se basa en datos históricos, en cómo ha llovido en el pasado. Pero con el cambio climático parece que las tormentas extremas son cada vez más frecuentes y más bestias. La pregunta que queda en el aire es, ¿será suficiente seguir mirando al pasado para diseñar las carreteras seguras que vamos a necesitar en el futuro? Ahí lo dejo.